Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava, Dina Dayal. Les quería compartir un néctar de Gaur Govinda Maharaj. Para que podamos meditar en nuestros maestros espirituales. Srila Guru Maharaj ki jai, Srila Gurudeva Tulananda ki jai. Bueno, el recuerdo de los maestros espirituales es la fuerza del discípulo. Los Vedas siempre nos están hablando de esto. De la misma manera, así como los terapeutas, los consteladores familiares dicen que si una persona tiene papá y mamá en el corazón, la vida es más fácil. De la misma manera, al tener el papá espiritual y la mamá espiritual en el corazón, o sea, tener Krishna, Radha y Krishna en el corazón, tener a Gaura Nitai, tener al Guru en el corazón, hace que todo se vuelva fácil. Como dice el Chaitanya Charitamrita, quien recuerda al Señor Chaitanya, lo difícil se vuelve fácil, y aquel que no recuerda al Señor Chaitanya, lo fácil se le vuelve difícil. Entonces, qué es fácil y qué es difícil es relativo al estado de conciencia que uno tiene. De esa manera, la idea es poder actuar de una manera que podamos desenvolver conciencia de Krishna, conciencia de Dios. Para eso necesitamos el proceso, que es escuchar de Krishna, asociarnos con los devotos. Escuchar las historias de Krishna nos transporta a ese mundo espiritual, ya que este mundo material realmente tiene una campaña formidable en su marketing, con su televisión ahí instaurada en cada casa, llevándonos imágenes, con las publicidades en el internet, con tantas posibilidades por internet para que la gente se llene de información y que sature su conciencia con asuntos mundanos. Entonces nosotros necesitamos compensar eso saturando nuestra conciencia de la locura de amor trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así lo define Tripurari Maharaj. Movimiento de Sankirtan es la locura de amor del Señor Chaitanya. Es una locura de éxtasis. El Señor Chaitanya representa el devoto que está loco de amor por Krishna. Es Srimati Radharani. Y de esa manera se explica que la existencia espiritual que hay en un devoto inclusive es más importante que una relación directa con Krishna. Es por eso que es tan importante recordar al maestro espiritual. En lo personal, yo cuando he estado muy conectado con mi maestro espiritual he estado muy feliz y con fuerza espiritual. Y si por alguna tribulación uno se confunde y uno se aleja del maestro espiritual, que eso sucede, y lo vamos a explicar, entonces uno pierde las fuerzas y el entusiasmo. Siempre hay tribulaciones que prueban nuestra fe. Entonces Gaur Govinda Maharaj dice que el corazón del devoto es como una flor de loto, ¿ya? Y esa flor de loto se abre con el sol del bhakti, ya, con el sol del servicio devocional, de la asociación con los devotos, con esto, con lo que estamos viviendo ahora. Este es un sol. Y en ese sol hay una luz que es la conciencia de Krishna. Loka significa luz, Loka significa planeta, Loka significa conciencia. Entonces esa luz nos lleva a un estado de conciencia de vivir en el planeta espiritual de Krishna. Esa luz desabrocha el loto del corazón.
y de esa manera podemos liberar la riqueza espiritual que tenemos, que es nuestra relación con Krishna. Esa es nuestra riqueza espiritual, el Sambandha, el Nitya Sambandha, la eterna relación que tenemos con Krishna y con nuestro bien queriente eterno, el Maestro Espiritual. Tenemos una relación eterna con el Maestro Espiritual y eso, por misericordia de los Vaishnavas, lo podemos recibir, despertar y desenvolver. Entonces, cuando los devotos llegan a conciencia de Krishna, muchas veces se entusiasman, ¿ya? Y ¿qué se compara con el sol del amanecer que hace abrir el loto? Eso se compara con el momento en que el devoto, por un estado sufrido, generalmente un estado sufrido, se acerca a Dios en una postura humilde, sumisa. Cuando la persona llora por la misericordia, se dice que eso es mucho más elevado que un gran kirtan. O sea, si estamos todos cantando muy afinados aquí, eso no tiene gran importancia. Puede haber una persona que esté cantando un poquito desafinadito, pero si está internamente llorando por la misericordia de Krishna, o sea, suplicando con su corazón muy ardiente del deseo de querer recibir la misericordia de Krishna, entonces esa actitud hace que Krishna y el Guru se conmuevan y entregan la riqueza espiritual a ese candidato, ¿ya? Entonces, muchos devotos vinieron de un contexto sufrido, muchas personas se acercan a la vida espiritual por sufrimiento, quieren dejar de sufrir, han estado muy golpeados y están desesperados buscando refugio, buscando felicidad, paz, tranquilidad, satisfacción, ya en un estado de desesperación muchas veces. Entonces, ese sufrimiento realmente les ayudó mucho para que ellos se sientan estimulados a una actitud realmente humilde de llegar a llorar por la misericordia de Krishna. Eso muchos de nosotros lo tuvimos al inicio de la vida espiritual y eso se compara como el sol del amanecer que hace abrir el loto, ¿ya? También el loto representa los pies del loto del maestro espiritual, ¿ya? Entonces, el Guru abre su refugio para aceptar los discípulos cuando estos discípulos tienen una actitud humilde, ¿ya? Gaur Govinda Maharaj, él explicó que el sadhana de un devoto es llorar a Krishna. Sadhana es la disciplina diaria. Eso es lo que deberíamos hacer todos los días, llorar por la misericordia de Krishna. Cuando nosotros creemos que ya todo es ya adquirido, que no debemos suplicar, no debemos desear, mantener el deseo, sino que ya las cosas se dan por logradas. Ya tomé iniciación, ya soy un devoto, sigo los principios y me considero macanudo. Entonces ahí dejamos el sadhana, o sea, el proceso. Y el atardecer, cuando está la puesta de sol, hace que los lotos se cierren, ¿ya? De la misma manera, un devoto se ve privado del refugio del maestro espiritual, de la asociación de los devotos, si él comete alguna ofensa. Aparada, apa significa distante, rada amor. Si nosotros hicimos algo distante al amor, cometimos alguna agresión por ya considerarnos macanudos, si cometimos alguna negligencia, también se considera ofensivo, por ejemplo, el tener toda esta riqueza y no aprovecharla, no practicar el proceso. Todo eso son ofensas, es como un desagradecimiento, es como que nos regalaron
tantas dádivas, tantos beneficios, tanta misericordia hemos recibido y muchas veces no practicamos, no cantamos el santo nombre, no hacemos servicio, no buscamos la asociación de los devotos. Yo personalmente les confieso que yo estudiando esto me sentí muy identificado, o sea, sentí que tal vez estoy viviendo las reacciones de haber cometido algunas ofensas y eso hace que lo que uno piense que uno tiene ya como logrado, uno lo pierde. Uno pierde la capacidad de hacer más servicio y estar cerca de los devotos. Uno se ve privado de eso. Entonces se cierra, los pies del loto del maestro espiritual se cierran. No porque el maestro espiritual quiera dejar de darnos misericordia, sino que porque Krishna hace esos arreglos para corregirnos, para educarnos. Todo es un aprendizaje. Y en el mundo del amor no podemos tener violencia. Todo rasgo de violencia que tengamos dentro de nosotros debemos eliminarlo. Esa violencia contraria al amor, ese desamor que proviene del ego. Entonces en la vida espiritual así muchas veces somos humillados, con fracasos, con derrotas. La actitud del visitante, la persona que recién llega al templo y viene muy humilde, muy educado, muy respetuoso, muy apreciativo, esa es la actitud que deberíamos tener siempre. Si no hacemos eso, nuestra tendencia va a ser que el ego va a creerse algo y en ese atribuirse una posición se va a cometer alguna ofensa. Es muy delicado relacionarse con los devotos. Hay un pasatiempo en donde Arjuna Yudhishthira le dice a Arjuna, parece, ve a ver si hay alguien que tiene hambre aquí en esta ciudad. Porque la tradición védica es que se cocina y se sale a la calle y se pregunta, ¿alguien tiene hambre? ¿Puede entrar? ¿No? Son muy generosos los hindúes. Entonces Arjuna va y dice que no había nadie. No me recuerdo si era Krishna o Yudhishthira. Y bueno, le dice, pero ¿cómo no va a haber nadie? Anda de nuevo y ve si hay alguien, ¿no? Entonces vio un perrito nada más y volvió. Le dijo, no había nadie, había solo un perrito. Entonces, me parece que era Yudhishthira, le dijo, ya, entonces llama al perrito que coma aquí, también prachadita. Entonces, el perrito estaba muy triste, muy sufrido. Entonces, el anfitrión, que parece que era Yudhishthira, le pregunta, mi querido huésped, oiga perrito, ¿por qué está tan sufrido? Entonces ahí el perrito cuenta su historia, que la vida pasada había sido un presidente de templo. Y como presidente de templo él no había cuidado bien a los devotos. Había sido agresivo, ¿no? Había tenido actitudes que habían sido indelicadas y eso le hizo cometer ofensas a los devotos y por eso tuvo que pagar esa reacción de nacer a la otra vida como un perrito. Y un perrito en la India es un karma bien pesado porque como se considera un animal intocable lo corren con un palo para allá y para acá. Entonces esa es una historia que cuenta lo delicado que es lidiar con los devotos. Guru Maharaj dice que liderar un templo es administrar una casa de santos. Los devotos que están tratando de entregar su vida a Krishna, al maestro espiritual, ese momento de entrega los hace ser de cierta manera santos y hay diferentes niveles de santidad. Por eso se considera la categoría de santo toda persona que está entregada a Dios, aunque tenga muchos defectos. Pero si su actitud y momento es que está completamente entregado a Dios, se considera un sadhu, una persona santa, en un nivel de santidad. Entonces, vivir en un templo es vivir en un lugar de santos. Visitar un templo es visitar un lugar de santos y es muy delicado. Como dice Srila Maharaj, los ángeles temen pisar donde los tontos se apresuren.
Entonces las personas sabias callan, las personas sabias son cautelosas, humildes, son prudentes, son educadas. Gurudev Tulananda nos enseñaba que ser educado es agradecer todo lo que uno recibe y pedir permiso para todo lo que uno va a hacer. Así la vida espiritual nos educa de una manera muy fina, y si te equivocas y cometes alguna ofensa, va a venir una reacción, y esa reacción es educativa. El karma es educativo. Tattenukan Susamik Shamano, el Bhagavatam explica que la persona que es vidente de la verdad ve que todo es una manifestación de la misericordia de Krishna. Entonces debemos ver en esas correcciones, en esos karmas, educación, corrección. El amor implica corrección. La mamá que ama a su hijo lo corrige por su bien. De la misma manera Krishna nos está corrigiendo. Él podría sacarnos todos los karmas, pero no los saca todos, porque a través de esos karmas nos vamos a volver más humildes y vamos a trabajar el estado de conciencia. ¿Qué saca Krishna sacándonos todos los karmas si mantenemos una mala conciencia que va a cometer nuevamente nuevos karmas? Entonces Krishna deja karmas en el devoto de propósito, eso lo explica Srila Prabhupada en el libro Krishna. Krishna deja karmas en el devoto para que a través de esos karmas él pueda cambiar su conciencia. Una vez un devoto llegó al templo de Silasiyar Maharaj y él pidió un servicio. Y Silasiyar Maharaj le dio el siguiente servicio. Tu servicio es cambiar tu forma de pensar, cambiar tu estado de conciencia. Ese es tu servicio. El devoto quedó así medio perplejo porque él esperaba barrer el patio, cocinar, hacer algo práctico. Sin embargo, Silasiyar Maharaj quería dejar una instrucción, que un servicio muy importante es cambiar nuestra forma de pensar. Todo el tiempo debemos mejorar nuestro estado de conciencia y progresar, dejar viejos conceptos y aceptar nuevos conceptos. Entonces, esa es la primera analogía de la flor de lotos del maestro espiritual. Ella se abre cuando estamos en una actitud humilde y ahí nos podemos refugiar en esa flor de loto y sentir el néctar. Las flores de lotos tienen miel dentro y podemos saborear esa miel. Se llama Padma Madhu. Padma es flor de lotus, Madhu es un dulce, en este caso es la miel, que es muy dulce. Entonces los devotos cuando van a los pies del loto del maestro espiritual pueden sentir dulzura y pueden sentir algo refrescante, un consuelo. En esta analogía, Gaur Govinda Maharaj compara la flor de lotus, Padma, con una flor que es la flor Ketaki, que es una flor que es parecida a la rosa, muy bella, pero su característica es que tiene muchas espinas. Esa flor espinosa representa el mundo material. O sea, en el mundo material nos sentimos atraídos, queremos ir a disfrutar al mundo material, pero nos machucamos, nos herimos mucho porque está lleno de espinos. Está lleno de 3 miserias, ¿no? Las miserias causadas por la mente y el cuerpo, las miserias causadas por otras personas y las miserias causadas por la naturaleza. Mucho frío, mucho calor, terremotos. Entonces en este mundo siempre sufrimos porque este mundo es hecho, perfectamente hecho, imperfecto para sufrir y buscar a Dios, para que busquemos amar. Esta es una escuela para aprender a amar. Entonces si vienes a explotar, serás pateado, expulsado por las espinas de la rosa del mundo material. Entonces la persona queda muy herida con esa rosa del mundo material y busca un consuelo en la flor de loto, que tiene esa Padma Madhu, esa miel dulce, refrescante, que cura al devoto. Y el maestro espiritual, que en este caso está siendo representado por la flor de loto, da refugio a ese enfermo, que es el alma condicionada. ¿Y cuál es la enfermedad? Es una enfermedad crónica,
ya que es el egoísmo. Ese egoísmo está incrustado en el alma condicionada hace miles de vidas. 8.400.000 especies de vida hay y hemos viajado en esos millones de vidas en diferentes brahmandas, diferentes universos, y hemos desenvolvido malos hábitos, hemos incrustado samskaras. Samskaras son estructuras psicológicas que nos hacen tener un gran tis, que es una inclinación psicológica. Y esas inclinaciones psicológicas son al egoísmo. Impresiones psicológicas y los vrittis son las inclinaciones psicológicas. La única forma de remover una estructura neurológica de pensamiento es trayendo otra estructura de pensamientos. Y eso es lo que hacen los mantras. Eso es lo que el maestro espiritual hace con nosotros. Nos da un mantra en el momento de la iniciación para construir una estructura de pensamiento, un estado de conciencia que pueda remover el estado de conciencia de egoísmo y podamos salir de ese frasco del egoísmo y podamos expandir nuestro corazón a tener fe en estar refugiado en Krishna. Por eso el maestro espiritual da conferencias. Él nos empuja a creer que vamos a ser protegidos, amparados, nutridos por Krishna, por los devotos, por el maestro espiritual. Sin embargo, nuestra mente con recelo rechaza ese refugio y busca refugiarse en el dinero, en cuentas de banco, en seguros de vida, en familias biológicas, que todo bien, todo eso de cierta manera puede ayudar. Sin embargo, todo eso se consideran como remedios ineficientes. Entonces Gaur Govinda Maharaj dice, una persona que está con esa enfermedad crónica puede ir a métodos de medicina alopáticos, homeopáticos, ayurvédicos y todavía estar enfermo porque es una enfermedad crónica que no se puede curar de ninguna manera. Entonces hay que traer un médico especialista. ¿Y quién es ese médico especialista? El gurú. Entonces el gurú, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer ese néctar, esa miel de la flor de loto, y esa miel va a causar dos efectos. El primer efecto que va a causar el remedio del refugio de los pies del loto del maestro espiritual es remover el estado de conciencia equivocado. La ilusión es removida de la conciencia del devoto. Es removida la ilusión, la ceguera. Y justamente a nivel fisiológico, los ojos, cuando tienen alguna enfermedad, en el Ayurveda el médico receta que se use miel de flor de loto porque purifica el ojo y la persona puede recuperar la visión y sacar toda la impureza a través de la miel de flor de loto. Entonces, de la misma manera, si confiamos en el maestro espiritual, escuchamos sus clases, nos refugiamos en él, entonces vamos a remover las ideas equívocas. Así le dice Silasiyar Maharaj, este es un mundo muy peligroso porque hay muchas ideas equívocas, hay muchos engañadores y nuestra mente, nuestra inteligencia se pueden convencer fácilmente de esas ilusiones. Pero todo eso son remedios ineficientes que no van a curar la enfermedad. Solamente un buen médico sabe cómo curar una enfermedad crónica porque conoce la causa de la enfermedad. Entonces el maestro espiritual sabe por qué el alma condicionada está enferma con ese ego, con ese egoísmo. Sabe que esa alma quiso disfrutar y venir a explotar a este mundo material. Y ese samskara de querer explotar, esa estructura psicológica, esa manía que tenemos de querer disfrutar explotando, alejándonos de Dios, es la causa de nuestro sufrimiento.
Vayanditi abhiniveshatasya dishata petasya vipaya yosmitihi tamayato buddha abayektam bhaktya kayeshan guru devatatma. El miedo y el sufrimiento provienen del alejamiento del guardián, del maestro espiritual. Cuando la persona se aleja del guardián, entra en contacto con Maya y es completamente iludido, ilusionado, cegado, y la única forma de recuperar la visión es ocuparse en servicio devocional sobre la guía de un maestro espiritual genuino, del cual debemos hacer nuestra vida y alma. Así dice este verso del Srimad Bhagavatam. Entonces, el primer efecto de la miel, de la flor de loto, que nos da el médico especialista, que es el maestro espiritual, es remover la ignorancia. Y el segundo efecto es que nos da, más allá de una visión clara de la realidad, nos da visión espiritual. Por ejemplo, en Kurukshetra todos estaban viendo los soldados que estaban ahí siendo parte de los Kurus y de los Pandavas. Sin embargo, Krishna otorgó ojos espirituales a Arjuna para ver la forma universal, el Virat Rupa. Y esos ojos espirituales también los tenía quien estaba contando la historia, Dhritarashtra Sanjaya. Entonces, quien poseía en sus ojos el ungüento del amor divino y que había sido otorgado por el propio Señor Krishna, podía ver más allá de la realidad, podía ver una visión espiritual, una realidad espiritual más allá de la realidad física material. Cuando una persona está en la ignorancia, ni siquiera la realidad material la consigue ver objetivamente. Ahora, una persona que toma la miel del néctar de los pies del loto del maestro espiritual, consigue ver a Krishna. Ese es el segundo efecto de encontrar el refugio de un maestro espiritual genuino. Yo me conmoví mucho cuando vi Bhakti Balavatirtha Goswami Maharaj, uno de sus sadhanas, y eso se los recomiendo para que lo hagan en sus casas, es hacer lo que hacía él lo que hacía en la mañana. Lo primero que hacía en la mañana y en la tarde también era Guru Puja, una adoración al maestro espiritual. Entonces él era muy viejito y le colocaban unos cojines para que él pudiese postrarse y dar reverencias. Y él citaba el nombre de su maestro espiritual y se emocionaba. Y le ofrecía flores, le hacía una ceremonia de adoración. Y por eso él era tan poderoso, porque practicaba la humildad a los superiores, a las personas que realmente son superiores porque tienen más amor, más conocimiento espiritual. Todas las culturas orientales educan que hay que tener un gran respeto por los superiores y sobre todo los superiores espirituales. Uno de los principios del Reiki es honrar a los padres y a los superiores. De esa manera, la cultura oriental deja muy clara la importancia de honrar al maestro espiritual. Y honrarlo es dedicar un tiempo a homenajearlo, ofrecerle una flor, un incienso. Nuestro Guru Maharaj sugiere que los devotos puedan hacer una Guru Puja todos los días, tener un incienso y adorar al maestro espiritual separadamente, solo a él, exclusivamente a él. Ahí está Bala Chakti. Bala Chakti es la fuerza espiritual. La fuerza espiritual está en el Guru Chakti, en la energía y conexión con el maestro espiritual. Y la conexión con el maestro espiritual se establece a través del servicio y de esa actitud humilde. Entonces, Bhakti Balavatirtha Goswami Maharaj estaba de cumpleaños, lo estaban homenajeando. Y en su discurso, él, que había sido un ejemplo de un devoto puro, que nunca cometió ninguna ofensa, ninguna negligencia, fue un devoto ejemplar durante toda la vida. Él
en el comienzo de su discurso comenzó a llorar porque sentía que había cometido muchas ofensas a su maestro espiritual. Yo cuando vi eso dije, wow, este que es considerado el mejor de los Vaishnavas pisando la tierra en este momento, está llorando porque siente que cometió muchas ofensas a su maestro espiritual. Y ahí, ¿qué queda para mí? Si soy un chilenito, como dice Gurudeva Tulananda. Estamos recién empezando y uno percibe que comete errores. Entonces imagínense si un devoto puro siente que ha cometido muchos errores y está llorando arrepentido, pidiendo misericordia al maestro espiritual. Imagínense cuál debería ser nuestra actitud. Mucha reverencia, mucha veneración, mucho respeto, mucho arrepentimiento. Y no estamos hablando aquí algo dogmático, fanático, ¿no? de autoflagelarse con castigos y el pecado y todo eso. No, nada de eso. Es simplemente tener conciencia de nuestros errores. Si nosotros no tenemos conciencia de nuestros errores, no podemos modificar, no podemos reformarnos, no podemos mejorar. Srila Sridhar Maharaj dice, hay que lamentarse, pero solo un poco, porque lamentarse mucho nos lleva a tamaguna, la modalidad de la ignorancia. Sin embargo, lamentarnos solo un poco nos hace conscientes de nuestros errores. Ese es el amor que tienen los grandes devotos y que lo podemos ver en estas historias. Srila Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, así conmovido, sintiendo que cometió ofensas. Y todos saben que él fue un devoto ejemplar. Mientras la conciencia aumenta, te vuelves más delicado, más sensible. No quieres ofender a nadie y te preocupa ofender, y si ofendiste te arrepientes y buscas volverte una persona más amorosa. Una persona que, como diga Srila Sridhar Maharaj, él se haga presente y todo siente que es un gran alivio. Una persona que trae una armonía, una conexión con Dios. Una persona que ama tanto a Dios que el hecho de él tener amor puro por Dios hace que todo el mundo lo ame. Esa es una característica de los devotos puros. No necesitan hacer grandes cosas y ellos ya inspiran amor. Entonces debemos conectarnos con este tipo de sentimientos. Bhakti significa emoción. Bhakti significa sentimiento. Estamos aquí para ablandar el corazón y llegar al sentimiento. Como dice Teófano, primero es un proceso intelectual. Tú puedes procesar las ideas y ir al mundo de la oración y empujar esas ideas al corazón. Y conectarte en oración con Dios, suplicar la misericordia de Krishna y vivir todo con sentimiento. No estar aquí para cantar y disfrutar de una gratificación sonora y de mover el cuerpo y sentir las hormonas liberándose porque estamos haciendo ejercicio. No estamos aquí para llorar internamente. Así se dice que es el devoto. Internamente está llorando y externamente está bailando alegremente. Internamente está llorando por la misericordia de Krishna. ¿Por qué sucede esto de tanto lloro? Porque el devoto está lleno de amor. Cuando una persona está llena de amor, esa persona sufre por los sufridos. Para dukkha dukhi. Es la característica de los Vaishnavas. Ellos sufren por las personas que están sufriendo. Y ellos sufren de la idea que ellos hayan hecho algo que haya hecho sufrir a los demás. Y lloran para poder salir de ese estado condicionado que nos hace ser ofensores. Y ir a un estado liberado de actitudes ofensivas y volvernos amorosos. Ablandar el corazón. Recuerden lo que decía Sadhu Maharaj y Guru Govinda Maharaj. El sadhana es acercarse al Señor Supremo, a Diosito todos los días, arrodillarse y llorar por la misericordia de Krishna, llorar por la misericordia de Sri Guru, para que nos pueda abrir el loto
de sus pies, el refugio del maestro espiritual. Ese refugio se compara como la colina de Govardhan, que nos cuida de la lluvia de Indra. Indra rige las energías materiales y la lluvia representa esas energías materiales influenciando. Sin embargo, la colina de Govardhan, que es este templo, que son todos los templos y los devotos, y el estado de conciencia de Krishna, es como tener un paraguas, una colina de Govardhan protegiéndonos del karma, de tu propio karma, que son las lluvias de Indra, el dios que rige la energía material. Entonces todas las glorias a la actitud de humildad, todas las glorias a la súplica, al llanto por la misericordia de Sri Krishna. Todas las glorias a nuestros maestros espirituales que con sus ejemplos, como Gurudeva Tulananda, con sus canciones, que son cada una de ellas un llanto por la misericordia de Krishna, nos puedan siempre inspirar el corazón y ablandar el corazón. Que nunca dejemos la asociación de los devotos. Krishna, ayúdanos a dejar de ser ofensivos y volvernos amorosos, porque no queremos alejarnos de los devotos. Devotos aquí presentes, bendíganos. Bendigan a todos sus hermanos para siempre estar juntos. Recuerden que Maya separa y Krishna nos une. El Guru nos da el refugio para salir de la tormentosa lluvia del karma. Muchas gracias, Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai, Gurudeva Tulananda ki jai, Shishi Guru Gauranga Rai Govinda ki jai, Bhaktivedanta Damodar Maharaj ki, Bhakti Rakshak Tirtha Maharaj ki, Bhaktivedanta Asura Maharaj ki, Bhaktivedanta Navi Maharaj ki. Las devotas que con mucho esfuerzo mantienen este templo aquí. Gaura Premanandi Hari Om. Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Deen Dayal